La palabra de Dios dice en Juan, Juan 14, versículo 1, perdón, 15, que dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo buscan ni lo conocen o ni lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive dentro de ustedes. Ustedes lo conocen. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. No los abandonaré. Tienen un abogado. El Señor dice, no están solos. Si tú reconoces que tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, entonces tienes que saber que tú tienes un abogado en los cielos. Amén. En un tema matrimonial, sabemos ya nosotros por haber recibido al Señor o a nuestro Señor Jesucristo como al Señor soberano, a quien le respetamos, a quien le obedecemos, a causa de haber conocido la palabra de Dios. Algunos ya conocían la palabra de Dios antes de entrar al matrimonio, otros han conocido la palabra de Dios por causa de los conflictos matrimoniales. A algunos se les prendió una esperanza, una chispita de que quizás Dios podía salvar su matrimonio y por eso se han acercado a Dios, ¿verdad? Y no solamente pues supieron de que Dios podía restaurar el matrimonio, no solamente se enteraron que hay un Dios en los cielos que le ama, sino que se enteraron con su verdad. Entonces, saber esta verdad que yo os acabo de leerles es maravilloso, pero debemos prestar atención a lo que dice la palabra. Porque muchos pueden decirle a Dios, yo te amo, yo te quiero, papito, Dios, como eh, vosotros pues se dirigirán al Padre, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de hablar con Dios y todos sienten que tienen amor por Él. Así como una pareja o un matrimonio, cuando se enamoran, comienzan a sentir amor, porque el amor es hermoso, el amor viene de Dios, pero lamentablemente el ser humano hace mal uso de ese amor. Y solamente Dios es quien tiene la facultad, la sabiduría, y solamente Él tiene la autoridad de enseñarnos a hacer buen uso de ese amor. Pero en una pareja, cuando los dos se enamoran, no aman de forma correcta. Un día dicen te amo, mañana están haciendo cosas que te lastiman. Por cualquier cosa que le suceda en su corazón o en el ámbito espiritual, si son movidos por un espíritu contrario, comienzan a hacer cosas terribles y lo que menos muestran es amor. Y todos nosotros, al toparnos con la palabra del Señor, nos damos cuenta de que tampoco estábamos haciendo buen uso del amor acerca de nuestro prójimo. Y así sucede también para con Dios. Muchos dicen que aman al Señor, pero no lo están amando de la forma correcta. Y Dios dice, si vosotros me aman de la forma correcta, si su amor es verdadero y es correcto para conmigo, entonces guardarán mis mandamientos, guardarán mi palabra. Pero ¿quién podrá guardar la palabra de Dios si no la conoce? Si no la sabe.
Para conocer a Dios y conocer sus enseñanzas hay que leer la Biblia. Y al que no lea la Biblia, tampoco será salvado de las consecuencias. Pero como tú lees la Biblia, tú estás expuesto a vivir las consecuencias por el bien o por el mal que hayas hecho. Hasta aquí estamos claros. Entonces, presta atención en lo que dice la palabra. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y obedecer los mandamientos no siempre va a ser fácil. No siempre será fácil, porque eso nos va a provocar que tenga que doblegar nuestro orgullo, que tenga que doblegar nuestra altivez. Los mandamientos de Dios, cuando alguien decide obedecer, va a doblegar esa rebelión y esa rebeldía de decir yo decido, como les estuve enseñando el lunes en el taller. Yo decido, yo escojo, yo hago como quiero. Obedecer los mandamientos de Dios es negarte a tu voluntad para buscar la voluntad de Dios y someterte a ella. Cuando eso suceda, entonces tú le estarás demostrando verdaderamente a Dios que lo amas de la forma correcta. Entonces, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y cuando esto suceda, amas a Dios, obedeces los mandamientos, la consecuencia es que nuestro Señor Jesucristo le pedirá a nuestro Padre que nos dé otro abogado. ¿Por qué otro abogado? Porque dice también el Señor, hijitos míos, no pequéis y sabéis pecado, abogado tendréis con Jesucristo. Tenemos un abogado en los cielos. Un abogado es aquel que saca los derechos, las leyes y nos defiende o defiende a alguien. Entonces, si tú estás amando a Dios y tú estás obedeciendo los mandamientos, tú tienes el requisito que debemos de cumplir para que ese abogado nos defienda, para que él vea nuestra causa. Y ese abogado nadie le gana, porque él fue quien instituyó las leyes, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Estoy hablando de los hombres naturales. Las leyes. Entonces tenemos el mejor abogado. Y si tú entiendes que tenemos el mejor abogado, no vamos a buscar que nos defiendan acá en la tierra, las amistades, la familia, ni siquiera el cónyuge, aunque debería hacerlo. Pero cuando se entregan al pecado, ¿verdad? Cuando están cegados, pues en vez de defendernos, al contrario, buscan pues destruirnos, porque es así, ¿vale? Entonces nosotros tenemos un abogado en los cielos, el Espíritu Santo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que es el abogado, dice, miren, y encima les voy a dar otro abogado, mira, tienes una mesa de abogados para tu vida, mientras que la gente está desesperado buscando abogados, pagando abogados, tú tienes dos abogados, al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, quien los guiará a toda verdad. Esos abogados que el mundo no lo pueden recibir ni conocer, pero ustedes lo conocen, está con ustedes. Y el Señor dice, yo no los voy a dejar, no los voy a dejar como huérfanos. Entonces yo te voy a refrescar un poquito ahora acerca de lo que Dios habla del matrimonio para que tú adquieras sabiduría y para que cambies tu comportamiento. Porque si tú no te riges a la palabra de Dios, incluso en el conflicto que estás viviendo, le estás diciendo a Dios que no le amas. Te estás rebelando ante la palabra del Señor y estás actuando sin sabiduría. Mateo 13:4 dice, Mateo 19:6 dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Estos versículos ayer el Señor me dio a causa de un mensaje que tuve que escribir, pero hoy las voy a tomar para que vosotros recuerden los estatutos y los preceptos que Dios dejó para el matrimonio. Entonces dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y en ese nadie
No solamente entra tu cónyuge, la mujer extraña, las amistades y las familias que viven por la perversidad, ahí entras tú. Tú, con tus acciones, con tus dichos, con tus decisiones, tampoco puedes separar lo que Dios ha unido. Me explico. Dios nos manda a honrar y a respetar el matrimonio. Cuando tú entras en matrimonio, es verdad que tú has dado unas palabras, unas promesas de responsabilidad para tu esposo, pero lo has hecho o tu esposa, pero lo has hecho delante de Dios. En el matrimonio, dos personas han pactado con Dios. Yo voy a recibir a mi esposo para amarlo, para honrarlo, para respetarlo, para serle fiel cada día de mi vida y estaré con él en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Y también el varón le dice eso a Dios. Yo recibo a mi esposa, pero ¿quién le da a la esposa? Le da Dios. Yo recibo a mi esposa para amarla, para respetarla, para serle fiel cada día de mi vida, para estar con ella en la salud, en la enfermedad, en lo bueno y en lo adverso, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿qué hace el mundo que no teme al Señor? ¿Qué hace un mundo que dice que ama a Dios y lo escupe a cada rato con sus actos? ¿Qué hace? Se divorcian a cada rato, toman el matrimonio como una taza de café, lo toman como nada, hacen suyo el matrimonio y pisotean el matrimonio, el pacto matrimonial, porque por las durezas de sus corazones a causa del pecado, se divorcian y se conocen a otra y se casan y luego se vuelven a divorciar. Y como se le apareció otra, y también las mujeres, me gustó más este que el que tengo ahora. Aquí ya lo conocí, ya conocí sus pedorros, su forma de actuar. Ya lo disfruté, ya me aburrí. Ahora apareció otro y me parece interesante, porque los mueven esos demonios inmundos. Y dice, ya me divorcio acá, me separo acá y ahora me caso con este. Y así va. Hombres y mujeres que no respetan ni a Dios ni el matrimonio. Entonces, yo no sé cómo tú viniste a los pies de Cristo. Si quizás llamándote ser cristiano o no siéndolo. Pero como sea, hoy tú te estás topando con tu autoridad. Hoy tu autoridad, tu creador está delante de ti y se está sentando en una mesa para hablarte cara a cara y frente a frente para decirte que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, tu matrimonio. Entonces tus acciones, tus pensamientos no deben de ser para separarte, menos para divorciarte. Yo sé que aquí yo tengo muchos casos y a los que vean, justamente buscan acerca del matrimonio, restauración del matrimonio, porque están separados. No podemos obligar a las personas, en este caso en el matrimonio, no podemos obligar al cónyuge que respete el matrimonio, que honre el matrimonio y que se quede al lado de alguien que no quiere. No podemos obligarles. Pero nosotros debemos de vivir como mujeres casadas y como hombres casados sin necesidad que el cónyuge lo vea, sin necesidad de informárselo. Quien te ve a ti es Dios y a quien tú vas a rendir cuentas es a Dios. Si tú dices que eres una mujer de Dios, si tú dices que eres un hombre temeroso de Dios, entonces tú vivirás honrando y respetando a Dios, no solamente en el matrimonio, en todas las áreas de tu vida. Pero alguien que está vacío de la palabra de Dios, ¿tendrá esta convicción para vivir de esta forma? Presten atención. Vosotros no han sido creados para que vivan como quieran. Vosotros no han sido creados para que vivan con los deleites del mundo. Cuidado, porque la palabra de Dios dice que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Y en el mundo no respetan a Dios. En el mundo no les interesa conocer lo que su creador ha estipulado antes que te mande al mundo. Él nos ha creado para su gloria y honra y alabanza. Está escrito. Para que nosotros vivamos siendo imagen y semejanza de Dios. O sea, vivamos como nuestro creador es. Si nuestro creador, nosotros tenemos que vivir en santidad, porque para eso hemos sido creados. Entonces, cuando tú conoces la vida cristiana, cuando tú escuchas de Dios, tú vas a escuchar santidad. Pero no se te olvide que tú no te hiciste a ti misma, tú no te hiciste a ti mismo. No se te olvide que tú no eres Dios, que tú no estipulaste cómo iba a vivir la creación. Tú fuiste creado para vivir en santidad. Y si no quieres vivir en santidad, tu destino es el infierno. Así te lo tengo que decir. Por eso Dios en su infinita misericordia te ha hecho conocer su verdad para que tú seas salvo, para que regreses de donde saliste. Salimos del cielo. Ahí está nuestra casa, ahí está nuestra morada y Dios quiere que nosotros volvamos allá, donde nuestro Padre, donde es nuestro lugar. Y para eso nos está haciendo conocer su verdad. Muchos conocen la bendita palabra de Dios y se someten a ella por medio de una enfermedad, al ser madres, en un conflicto en el trabajo, solos y por medio de un matrimonio. Cualquier situación adversa, pero Dios nos hace vivir su verdad. Entonces nosotros no podemos vivir como se mueve el mundo, que no respetan a Dios, que quieren vivir en los deleites de su carne, quieren seguir su carne. ¿Qué piensan? Que eso los va a llenar de vida y no es así. No es así. Entonces, si me aman, dice el Señor, guardarán mis mandamientos. Como les he dicho, hay momentos en que nosotros podemos obedecer la palabra. Ama a tu prójimo, amamos a nuestro prójimo porque estamos bien con ellos y no nos es difícil. Amar, mostrar actos de bien, porque estamos bien, estamos en una buena relación. Pero ¿y qué? Cuando comienzan los conflictos, ahí nos va a ser difícil obedecer la palabra de Dios, porque el mundo es, yo te amo si me amas. Yo te hago bien si tú me haces bien. Yo te soy fiel si tú me eres fiel. Estoy contigo si tú quieres estar conmigo. Así se mueve el mundo. Si tú no me incomodas, si tú me das felicidad, todo estará bien conmigo. Pero si tú me incomodas y no me das felicidad, te la verás conmigo. Te la verás conmigo. Ah, me fuiste infiel. Me divorcio y me busco otra. Me busco otro. Ay, aquí no pasa nada. Hoy estoy contigo, mañana con otra. O la mujer el pasado con otro. Y me caso, me divorcio, voy mintiendo, voy haciendo lo que me da la gana. Así es el mundo. Pero tú estás sufriendo por causa de Cristo y está escrito, por causa de mi nombre serán vituperados, serán insultados, serán menospreciados, porque como ya no viven como ellos, seréis aborrecidos. Dice, si a mí me aborrecieron, dijo el Señor Jesucristo, si a mí me aborrecieron, ¿cuánto más a vosotros? Por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque como tú ahora has conocido a Dios, has conocido su palabra, entonces tú quieres amarle de la forma correcta y quieres obedecerle, ¿verdad? Pero como a tu cónyuge no le está agradando lo que está viendo en ti, porque tú le estás siendo piedra de tropiezo a su pecado, te está aborreciendo. Pero tú tienes que ser más espiritual. Lo que están viendo en ti es el carácter de Cristo. Y si se meten contigo, un abogado tienes en los cielos. ¿Por qué? Porque quien se mete con los hijos de Dios, se está metiendo con el mismo Dios y Dios defenderá la causa de alguien que está obedeciendo al Señor. Alguien defenderá la causa, perdón, Dios defenderá la causa del justo. Y cada vez que tú obedezcas la palabra de Dios,
Eres constituido una persona justa. Entonces, tú no puedes tener actitudes de separación en tu matrimonio si Dios no te lo ha dicho. Pastora, pero ¿cómo yo puedo estar unido a mi esposa si ella está por allá como cabra loca? ¿Y yo cómo puedo estar unido a mi esposo si él está por allá como un toro desbocado? Pero como les he dicho, tú tienes que vivir sin que te vea tu mujer o sin que te vea tu marido. Tú tienes que respetar a Dios y tienes que respetar el matrimonio. No cayendo en adulterio, no cayendo en infidelidad, no hablando con otras personas, no haciendo nada que también ofenda a Dios. Tu cónyuge ya está ofendiendo a Dios. Mujer que tiene su esposo y no quiere volver a su matrimonio, estás ofendiendo a Dios. Porque como esto lo estoy grabando, me vas a escuchar. Y en el nombre de Jesús, Padre, tráeme a todas estas mujeres infieles que quieren estar con hombres casados, que quieren meterse con maridos, que esposas ya están orando para que esos esposos sean procesados por Dios. Esas mujeres que no quieren doblar rodillas, que no quieren pasar proceso, que no han entregado su vida a Cristo, que no están orando para que Dios procese a sus esposos y van y quieren quitarse a los procesados, por lo que no luchaste. No luchaste tú por ese hombre. Estuvo intercediendo su esposa y tú te quieres meter ahí. Te vas a salir destruida, porque ¿quién se mete con Dios? Y viceversa. Los hombres que quieren hacer lo mismo. Pero tú tienes que ser fiel en el matrimonio porque Dios te lo dice. Entonces tus pensamientos, tus actitudes no deben de ser de separación, de actuar como una mujer soltera o como un hombre soltero y esperar en Dios. Tienes que tener la capacidad que si que te tienes que quedar solo, sola, sin casarte, porque así Dios te lo manda. No te lo estoy diciendo yo. Primera de Corintios 7 dice que la mujer creyente, me voy a leerlo rapidito. Y tú tienes ahí tu Biblia, pues vamos a Primera de Corintios 7. Vale. Dice, ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron, 7.1 estoy leyendo. En las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Pero siempre les digo, no lean por encima, entiendan la palabra. Su propio marido, su propia mujer. No lo que se les antoje. Tú sabes quién es tu mujer, tú sabes quién es tu marido. Tú lo sabes porque Dios te lo ha dicho, porque estáis casados, lo saben. Bueno, o sea, debes tener tu propia mujer y tu propio marido, no tener 50 mujeres o 50 hombres y estar con uno y con otro, con uno y con otro, y con uno y con otro. Dice, no, tu propia mujer y te casas, tu propio marido y te casas. Bien. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, no al que se quiere meter en el matrimonio, no al que están pensando, mejor me voy con ese porque cómo está actuando él, está con la mujer extraña, porque eso es el motivo que Satanás busca afligir como Goliat al pueblo de Israel. Mira lo que está haciendo, hazlo también tú. Por eso deben orar para no caer en tentación. Un par de veces lo he dicho y lo voy a volver a decir. Una vez yo estaba llorando tanto porque no podía perdonar a mi esposo, no quería, la verdad es que no quería. Yo decía, si yo no soy una mujer fea,
No me considero menos. Una mujer preparada, con su carrera, con maestría, bien estudiada. Y temo a Dios, amo al Señor. Entonces, ¿por qué yo tengo que pasar por alto una ofensa como esa? Que se vaya con 1 y con 10, porque pues eso es lo que nos viene a veces a la mente. Por lo menos a mí me pasaba eso. Que se vaya con 1, con 10, con 20, con quien quiera. No es mi Dios para que yo tenga que permitir tantas cosas. Pero la palabra de Dios me hablaba otra cosa. Y yo llorando a Dios, le dije, no puedo, no puedo, no puedo, no quiere. Bueno, la verdad es que no quiero, no quiero. Ya viví el matrimonio, me fue mal, ya no pasa nada. Así me fue en el matrimonio. Que no vuelva nunca más, ya no me interesa. Yo contigo, papá. Y bueno, Dios comenzó a tratar conmigo hasta que me llevó a perdonar. ¿Y saben qué me dijo Satanás? Bueno, Dios te ha mandado a perdonar semejante cosa. Con todo lo que te ha hecho, te ha mandado a perdonar. Entonces, tú conoces a alguien, lo he dicho, conoce a alguien, acuéstate con él. Mira cuánto tiempo que no estás con tu esposo. Tú eres mujer joven y tienes tus necesidades. Ten intimidad un par de semanas y luego le pides a Dios. Y así como Dios te ha dicho que perdones a tu esposo, Dios te va a perdonar a ti. ¿Quién te está hablando ahí? Ya saben quién, ¿verdad? Y lo reprendí en el nombre de Jesús. Miren, cuidado con caer en esas mentiras. Tan solo una vez que yo hubiese caído en esa mentira, una vez que yo me hubiese acostado, hubiese cometido adulterio, una vez que yo hubiese hecho eso, con la autoridad que tengo en Cristo, ¿tú crees que Satanás iba a esperar que yo le pida perdón a Dios? ¿Vosotros imaginás todo lo que me hubiese sucedido a mí y a mi generación? Dios me hubiese podido perdonar, pero de pronto no me hubiese sanado del cáncer. Dios me hubiese podido perdonar, pero de pronto yo hubiese tenido que vivir las consecuencias, porque ya conociendo la palabra de Dios lo hice. Hubiese tenido que vivir las consecuencias de tener una enfermedad venérea. Mire, alguien tiene que escuchar, por si por el enemigo te está acullando la mente, por si está queriendo encontrar un nido en tu mente, porque por algo estoy hablando esto. Hubiese tenido que vivir las consecuencias de tener enfermedades, sífilis, enfermedades terminales, venéreas. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Esas enfermedades de transmisiones sexuales. Me hubiese venido un espíritu de locura. Me hubiese venido un espíritu de ceguera. De pronto yo hubiese entrado diciendo, una vez nomás me acuesto con el hombre, una sola vez. Y de pronto el Satanás me hubiese cogido y no hubiese podido salir del estado del adulterio por años. Y cayendo en tantas enfermedades, en tantas maldiciones. Hubiese dejado de ser una mujer ya valiosa y a vivir como loca. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando el Satanás y sus demonios, el demonio vuelve a mirar la casa, esa vida, la encuentra limpia, ordenada. Pero si lo encuentra vacía y alguien que cae en pecado es porque se ha vaciado de Dios. Estoy hablando en pecado de ¿cómo se llama? De inmoralidad sexual, ¿vale? Porque hay pecados que están fuera del cuerpo, dijo el apóstol Pablo, y hay pecados que están contra el cuerpo, y esa es la inmoralidad sexual. Entonces, si yo hubiese hecho eso, 7 demonios peores se hubiesen metido, y no me hubiese mandado 7, me hubiese mandado 1000. 1000, no, porque esta predica la palabra de Cristo. 7 no, vayan 1000 y métansela, porque ya me dio legalidad para hacerlo. ¿Me explico? Escuchen bien, por favor, escuchen bien. Escuchen bien. Esta me trajo abajo muchos matrimonios, estuvo predicando de Cristo. No, 1000 demonios que se metan en su cuerpo. ¿Y se imaginan cómo hubiese terminado yo?
y por años, habiendo estado ecuánime, me hubiese convertido en un animal como Dios lo convirtió a Nabucodonosor. Dice que ese hombre caminaba y se comportaba como un animal. Por una vez. Entonces, cuidado, cuidado. Dios tiene preceptos y estatutos que deben honrar en el matrimonio. No tengan ninguna actitud, ninguna palabra que anuncie que hay separación en ese matrimonio. ¿Me explico? No la tengan. Y esto es hasta viviendo solos. Hebreos 13:4 dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fiel uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y esta palabra tú la tienes que obedecer incondicionalmente. Aquí no se va a repetir lo que Adán dijo de Eva. Es que Eva me dijo que coma la manzana. Cada uno fue responsable de honrar a Dios y Dios los botó del Edén. Tanto Eva como Adán tenían el mandato de Dios. Todo esto puedes hacer, pero eso está prohibido. Entonces tu fidelidad al Señor, el ser fiel en el matrimonio, es incondicional. Sea o no sea fiel tu cónyuge, Dios también te da esta palabra a ti. No es, ay padre, pero él estuvo en adulterio, entonces yo por eso también. Él me fue infiel, por eso yo fui infiel. ¿Me explico? Tu fidelidad, tu honra, tu respeto en el matrimonio es para con Dios. Y esto no es para que tú recibas aplausos de nadie, pero sí que Dios vea tus hechos. Entonces, Hebreos 13:4 dice, honren el matrimonio. Y los casados, ahí estás tú, manténganse fieles uno al otro. Como les he dicho, obedecer la palabra de Dios a veces va a ser fácil, pero en los momentos críticos, en los momentos donde tu cónyuge no te dé ningún motivo para que tú te mantengas fiel en ese matrimonio, y en los momentos en que tu cónyuge no haya hecho nada, pero por tu pecado, por no ser una persona fiel en el matrimonio, por tener un divorcio, 2 divorcios, 3 divorcios, 4 divorcios, y ala, me gustó otro, y vamos por el quinto. Pero ya se han topado con la palabra del Señor. Sean fieles al matrimonio, porque Dios va a juzgar a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Inmoralidades sexuales es cuando te acuestas con alguien, que también es adulterio. Pero recuerden que también hay un adulterio que se puede practicar con los ojos y el corazón. Aquel que codició a un hombre, a una mujer en su corazón, dice, ese ya cometió adulterio. Por eso debemos de cuidar nuestros ojos. Amén. Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás va a prosperar. Quien lo confiesa y recibe perdón, quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón. Entonces, Dios tiene preceptos para el matrimonio. Mateo 19:9, y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Entonces, Dios habla muchas cosas, muchos preceptos para el matrimonio, pero yo hoy quiero decirles a vosotros, de que ustedes están llamados a obedecer la palabra de Dios en el matrimonio, estén o no estén viviendo con el cónyuge. Mira, yo me atrevo a decirte, hasta estando con una carta de divorcio, vosotros no se rigen por lo que digan los seres humanos, sino por lo que diga Dios. ¿Mm? Quiero leerte 10:11. Aquí está.
10 y 11. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, dijo el apóstol Pablo, sino del Señor. Escuchen bien, ¿quién lo está mandando? El Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, 15. No, voy a leer. Ay, Dios mío, Señor. Ahora me voy a dirigir al resto de ustedes. Estás casado con una mujer que no es creyente, que es un incrédulo, que no cree en Dios, y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, que no la debe abandonar. Y si un creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, porque es por tu comportamiento. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. 15. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente e insisten en irse, dejen que se vaya. Dejen que se vaya. Entonces no podemos obligarles, pero sí vivir como Dios nos manda en el matrimonio. Sigue diciendo, dejen que se vaya si insisten en irse. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado a otro porque Dios lo ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, las esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios los llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Entonces, tú debes permanecer tal como el Señor te ha encontrado. Te ha encontrado estando casada, viviendo en tu casa y tu esposo dejó el hogar, pues tú tienes que quedarte viviendo como el Señor te llamó a que lo conozcas. Eres un hombre casado, eres una mujer casada, así tienes que permanecer. Si el hombre llama y te insiste que te vayas de la casa y que te vayas, no lo debes de hacer. No porque quieres una casa, no porque te quieres agarrar una casa, no porque quieres obligarle a él a que se quede contigo. Y también los varones, ¿verdad? No, no por eso. Estoy hablando para mujer y para varón. Sino porque Dios te dice que tú tienes que honrar a Dios y al matrimonio. Y como tú te constituyes una persona creyente, no puedes abandonar el hogar. No puedes hacerlo. Permanecer como Dios te ha llamado. Proverbios 3, rápidamente. 3:11 dice, las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. Proverbios 3, 5, 6, 7 y 8. Escuchen. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a seguir. Entonces, en el conflicto que tú estás viviendo ahora, si te están amenazando, y te mando divorcio, y vete de la casa. Mira, acá hay un caso que tengo como en toda mi experiencia ministerial de restauración de matrimonios, yo me estoy quedando sorprendida, sin ofender a los hombres, porque también hay mujeres que lo hacen. Se buscan
se metieron con otro hombre, con otra mujer y votan al marido o a la mujer continuamente porque quieren meter a la nueva persona. Y a muchos Dios se los ha revelado. Dios se los ha mostrado. Y como vosotros quedaron en dudas, Dios se encarga de que las personas vengan y te informen que lo que Dios te habló es verdad. Pero es Dios para qué te lo habla, para que tú no dejes el hogar, para que Dios obre ahí como quiera. Por eso dice, en el estado que te llamé, así quédate. Y aquí no es el bien por una casa, por unos pedazos de muebles. Aquí es que se hace como Dios quiere en el matrimonio. Y si hay un rebelde que no respeta a Dios ni al matrimonio, tú tienes que honrar, como les he dicho. Entonces no decidan por vosotros mismos. No busquen ayuda humana, busca a Dios. Busca a Dios. Proverbios 3 estoy, del 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te va a mostrar el camino a tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Pero aquel que no teme al Señor y que no se aleja del mal, no tendrá salud ni en su cuerpo ni en sus huesos. ¿Por qué las causas de maldiciones? Entonces, no se muevan por sus propias decisiones. No busquen sus propias sabidurías. Vosotros deben de escuchar solamente al Señor. Amén. Para las mujeres que quieren dejar sus hogares porque dicen yo no voy a pasar esta humillación porque me está botando, continuamente me está amenazando y me llama una y otra vez que ya me va a mandar hasta no sé quién. Amenazas y amenazas así como Goliat amenazaba al pueblo de Israel. Todos los soldados tenían miedo, nadie quería enfrentarse, pero se levantó uno lleno del poder de Dios y le dijo, ¿quién eres tú incircunciso que vienes a amenazarme? Tú vienes con tu espada y jabalina, yo te voy a destruir por el poder de Dios. Entonces tú tienes que destruir las obras de Satanás con el poder de Dios. Entonces, cuidado con convertirse las mujeres de Dios en una mujer inmoral. Porque hay comportamientos de mujeres inmorales que algunas mujeres de Dios las tienen. Tengan cuidado. No solamente el no estar con otro hombre te libra de ser una mujer inmoral. Miren el carácter de una mujer inmoral. Proverbios 2, versículos 16 y 17. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Uy, ¿cómo dice? Ella abandonó su hogar, ella abandonó su marido y no hizo caso o no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entonces aquí no es lo que tú pienses o lo que tú quieras o lo que la situación te esté diciendo que tú debes de hacer. Tú eres una mujer de Dios y tú sí tienes que hacer caso a tu pacto con Dios y no abandonar tu hogar, no abandonar tu matrimonio. Ellos ahora no entenderán, benditos los que entiendan después, porque algunos les darán gracias. Uy, gracias por quedarte en la casa. De verdad. Porque con la mujer que yo te engañé, si esa yo la metí acá, ni esta casa tuviera. Porque ¿qué hacen las mujeres inmorales? Aquí varios varones lo saben. Dejan a sus maridos, se meten con hombres casados, solteros, pero se meten con otros. Les quitan sus cosas, les quitan sus casas, los echan a la calle porque no tienen piedad ni la misericordia de Dios en sus corazones y meten a otro hombre a vivir.
en la casa que ellos levantaron, en la cama que ellos construyeron, en las cosas que ellos compraron, los disfruta otro hombre. Sin embargo, si Dios en su misericordia ve que un hombre se arrepiente y lo trae a su hogar, podrá disfrutar de sus esfuerzos. Podrá disfrutar de su camita, de su soya, de su sofá, podrá disfrutar. Porque esa mujer de Dios, direccionada por Dios, no fue una inmoral, no metió a otro hombre y sabe que esa casa donde Dios le dice, quédate, le dice Dios, ahí quédate en esa casa y en esa casa no entra nadie, porque ahí tu rey, tu esposo es tu marido, ese que está por allá, ese. Y respeta su espacio y no entra nadie. Y cuando yo lo traiga, tú sabrás que quien entra por la puerta es tu esposo. Para que lo respetes, para que lo honres, porque Dios ya trabajó con tu corazón. Ya te sanó, ya te llevó a perdonar. Dios sabe cómo llevarnos al perdón. Uy, yo a veces digo, ay, Dios mío, ni cuento cómo me llevaste al perdón cuando tú me haces reconocer mis propios pecados. Pero ellos no lo saben, algún día te darán las gracias. Tiran por allá, perdí y ahora veo cómo el otro hombre duerme en la cama que yo construí, porque eso hacen las mujeres inmorales, pero hoy Dios está hablando con sus hijos. Vosotros no pueden vivir como inmorales. Es que me quiero ir. La mujer inmoral, ella abandonó a su marido. Es que yo quiero dejar la casa y la palabra de Dios dice, la mujer inmoral, la inmoral, abandonó su hogar y no hace caso al pacto que hizo con Dios. Si tu matrimonio tiene un conflicto, tu responsabilidad es doblar rodillas y orar. Uno cae, el otro lo levanta. Esa es tu responsabilidad. ¿Hasta cuándo será? Dios dirá. Pero si Dios te dice, te puse en esta situación para que aprendas a pelear, para que aprendas a orar, esa es tu responsabilidad. De que Dios procese a tu esposa. El matrimonio ya les he enseñado que hay un misterio y es tu responsabilidad. No tiene responsabilidad de lo mal que están haciendo, ya la verdad van a recibir unas consecuencias desastrosas. Pero es tu responsabilidad orar, porque dice el Señor que oremos, ¿verdad? Que oremos, que intercedamos para que Satanás suelte en sus mentes, si es que te constituyes en un hijo o una hija de Dios. Entonces, amados, no hagan eso. Y cuidado con los varones que están en problemas matrimoniales, porque miren lo que habla Dios de este tipo de mujeres. Tengan cuidado. Aquellas que vienen a consolarles, sabiendo que estás casado. Mira, ya desde que saben que, que estás casado y se meten contigo, ya te están mostrando que no tienen valores. Tienen que ser inteligentes, varones. No tienen valores, no tienen principios, no tienen problemas de meterse con un hombre casado, no han tenido problemas de dejar su propio matrimonio. ¿Cómo piensas que se va a quedar contigo si dejaron a su marido porque no les gustó su carácter? No quisieron buscar a Dios. ¿Por qué se van a quedar contigo cuando vean tu carácter? Si se seguirán separando, porque no saben o no quieren pagar un precio para que Dios intervenga. Y así se estarán separando. Tengan cuidado los varones. Cuídate, porque mira lo que te viene a ti si cometes adulterio. Si te metes con otra mujer estando casado. ¿Cuántos divorcios vas? Y para los que se han casado una sola vez, no entren al divorcio, respeten su pacto con Dios, porque Dios no solamente habla para las mujeres en el matrimonio. Miren lo que pasa. Los que se meten con una mujer inmoral, promiscua, de esto habla el Proverbios 2, entrar a su casa a vivir con una mujer fuera del matrimonio. Entrar a su casa, ay Dios mío, lleva a la muerte, porque es el camino a la tumba.
Entonces tú te metes con otra mujer y tú te estás yendo a la muerte y a la tumba. Si yo estoy sano. Nadie sabe lo que puede pasar mañana y de Dios nadie se burla. 2:19. El hombre que la visita está condenado, está maldecido. Nunca llegará a los senderos de la vida. Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero todos los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Toma en serio la palabra del Señor. El enemigo está tocando muchas mentes. Ya cánsate, mira cómo está. Cánsate, abúrrete. Métete con otra mujer, así como lo hizo tu padre, como lo hizo tu abuelo. Cánsense ya. No respeten a Dios ni respeten su pacto. Busca tu felicidad en otro hombre, en otra mujer, cuando tu felicidad es Cristo. Entonces tengamos cuidado, porque Dios habla claramente en su bendita palabra. Ahora, termino este mensaje. Porque en un conflicto matrimonial a causa del adulterio es doloroso y Dios los entiende. Dios los entiende perfectamente, porque Él también se duele cuando vosotros son adúlteros espirituales, cuando violan sus leyes, cuando no lo honran. ¿Mm? La palabra de Dios, ay, 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 tengamos cuidado. Pero como les he dicho, una situación así trae mucho dolor, porque somos insultados, somos burlados, hasta nos callan. Ay, ahora es cristiana. Ay, ahora es cristiano. Ay, baboso. Ay, que se quede con su Cristo. A mí no me importa que tú seas cristiano. Aquí se hace lo que yo digo y me divorcio. No me importa que tú seas cristiano. A mí no me interesa que tú seas cristiana. ¿Qué me importa? Yo hago lo que me da la gana. Hagan lo que se les dé la gana. Pero eso a nosotros nos trae sufrimiento. Porque como les he dicho, ¿a quién le gusta ser insultado? ¿A quién le gusta ser menospreciado? ¿Tú te sientes feliz siendo fiel cuando ves que tu esposa está con una y con otra y con otra? ¿O los varones se sienten bien? Porque tú estás soportando un sufrimiento por causa de Cristo, porque has conocido la palabra. Uno piensa que tú eres un obsesionado y que no puedes vivir sin ella, y algunas se creen, ¿ah? Algunas, ay, se muere por mí, por eso está como un tonto ahí en su casa. Tonta ella, porque tú estás pagando un precio. Tú sabes perfectamente que tú coges tu móvil y llamas a tu amiga la perica y le dices, oye, vamos a salir esta noche, te invito a comer. Y se va contigo y haces lo que quieres. Y yo también cojo, ¿cómo estás? Sí, oye, sí, tiempo que no nos vemos, salgamos y te vas, o sea, no hay ningún problema. El mundo se mueve así, pero nuestro problema es que nos conocimos con Dios. Se nos presentó Dios delante y nos sentó en una mesa cara a cara para decirnos lo que estuviste haciendo. Viola mis leyes. Lo que estuviste haciendo. Mi palabra dice que la paga del pecado es muerte y tú mereces ir al infierno. Lo que tú estás haciendo a causa del pecado menosprecia lo que mi hijo hizo en la cruz. Él y yo sufrimos en gran manera. Nos pusimos de acuerdo en ese sacrificio para que tú puedas tener la oportunidad de arrepentirte y yo no te destruya. Mi hijo pagó, sufrió dolores en la cruz. Yo tuve que soportar en mi corazón ver a mi hijo así. ¿Y tú? Estás despreciando la muerte de mi hijo. ¿Tú te imaginas que Dios se siente así? Creo yo que el Espíritu Santo está hablando, que Dios está hablando a ti contigo cara a cara.
¿A cuántos Dios ya les hubiese quitado la vida si hubiese querido? ¿A cuántos varones Dios le hubiese dicho, te mando una enfermedad, te mato en el coche, mira, te mando un infarto, pongo mi dedo en tu corazón y te destruyo, porque estás haciendo daño a muchísimas mujeres por estar en tantos matrimonios con tantas mujeres, estás abandonando hijos, estás insultando ahora a mis hijas? Te reviento el corazón, deja de vivir. ¿Se imaginan cuántos muertos en el mundo? ¿Cuántas mujeres saldieran en las noticias? Casi todo el pueblo, las mujeres muertas en sus camas, muerte súbita, no se sabe por qué. El 70% de la nación amanecieron muertos los varones, muerte súbita, y no se sabe por qué. ¿Se imaginan vosotros? Yo digo el 70% porque como todos cometemos pecados. Muertos. Si Dios dijera, hasta aquí llegaste y te pone el dedo. Pero se dan cuenta la misericordia de Dios y la piedad de Dios, la paciencia de Dios, que Él espera que todos vengamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento para que todos seamos salvos. Ese es el corazón de Dios. Y por eso tú y yo seguimos con vida. Pero nos hemos topado con Dios. Nos hemos topado con Él. Y en el caso del matrimonio, nos da su palabra. Quiero que sepas que el matrimonio es un entrenamiento para que tú vivas realmente como una hija y como un hijo de Dios, para que tú honres a Dios, porque así como te comportas en el matrimonio, tienes que comportarte con los demás. Y este es un entrenamiento. Pero como les he dicho, ya para terminar, esto solamente lo entiendes lo que han recibido el Espíritu de Dios, como dijo el Señor Jesucristo. Si me amas, obedeces mi mandamiento, ¿cierto? Y abogado tienen conmigo, enviaré otro abogado, al Espíritu Santo que los va a llevar a toda verdad. A ese abogado que el mundo no puede recibir porque ni lo conoce, pero tú lo has recibido porque conoces a Dios. Pero no va a provocarte alegría obedecer la palabra de Dios por momentos. Entonces, en el estado en que te encuentras, ten cuidado, porque te voy a leer Jeremías 15, porque Jeremías también se quejó. Él también se quejó. Él también se sintió mal. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Oye, ¿qué te pasa si yo me quiero divorciar? ¿Y tú por qué no dices que estás de mutuo acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tú no estabas de mutuo acuerdo? Porque sabes que Dios aborrece el divorcio. Y por eso tú no puedes decir, aunque ganas no te han faltado. ¿Ah, quieres divorcio? Toma tu divorcio. Toma tu divorcio, está, anda. ¿Cierto? Pero tú te has retenido de no ofender a Dios con los dichos de tu boca. Te has retenido. Muchos se están preparando para firmar lo que diga el juez porque tenemos que respetar al juez. Pero en tu proceso muchos se han retenido de no hablar cosas que al Señor no les ofenda. Muchos se han retenido de hacer su propia voluntad. Tienes que entender algo. Tú estás en esta situación porque no estás haciendo tu voluntad, estás haciendo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios va a procrear que te insulten, que te menosprecien. Pero eso no va a ser todo el tiempo. ¿Mm? No va a ser todo el tiempo. Jeremías 15, del 15 al 21. Luego dije, Señor, tú sabes lo que me sucede. Tú sabes lo que me sucede. Señor, tú sabes que mi esposo está con otra mujer y me calumnia, me insulta, me odia por haberme quedado en esta casa. Señor, tú sabes que mi esposa me menosprecia como esposo, no me respeta. Está por las calles como soltera.
Vive con otro hombre que está casado, ella casada, un revuelto ahí, Señor. Y yo estoy aquí, Señor, siendo joven, tengo mi trabajo. Estoy conociendo mujeres de Dios hermosas, Padre, virtuosas, Señor, temerosas de ti. Mujeres de oración que se guardan en sus hogares. Yo quisiera tener esa esposa, Señor. Yo quisiera tener una mujer que me sea fiel, que nadie la haya tocado en momentos que hemos tenido de aspereza, Señor. Yo quisiera tener esa esposa, pero tengo que vivir, Señor, sabiendo que mi esposa está con otro hombre y la toca a otro hombre y se acuesta a otro hombre. Yo tengo que estar acá, Señor. Me parece injusto, Padre. ¿Cuánto tiempo estoy así? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 8 meses, 1 año. Y no puedo ser libre de este sufrimiento. Bendíceme con otro matrimonio. Dios conoce sus aflicciones. Dios lo conoce. Pero vosotros tienen que entender que el matrimonio siempre va a ser atacado. Aunque te dé una mujer de Dios, no te puedes acostumbrar a que si hay conflictos, dejen el matrimonio. Debemos permitir que Dios obre. Entonces Jeremías le dijo, Señor, tú sabes lo que me sucede. ¿Cuántos están así? ¿Por qué entran en temor? Si Dios sabe lo que les sucede, no deben tener temor. Dios sabe lo que les está sucediendo. Dios sabe que tú solamente no estás sufriendo a causa de lo que sucede en tu matrimonio. Dios sabe que tú necesitas la provisión. Dios sabe que tú tienes que cuidar a tus hijos. Dios sabe que tú necesitas casa, trabajo, salud. Dios lo sabe todo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios sabe lo que le sucede, que te estás cansando. Dios lo sabe. Dios sabe quiénes son los que te insultan, quiénes son los que te injurian, porque Él escucha. Dios sabe que la mujer extraña se está metiendo a insultarte. Dios sabe que el hombre extraño te está persiguiendo para ofenderte, para dañarte. Dios sabe quién está buscando meterse en tu matrimonio y robarte a tu marido y robarte a tu mujer. Dios lo sabe. Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. ¿Te estás identificando? Porque tú estás pasando este sufrimiento sin anestesia. Porque has conocido al Señor, ¿verdad? Porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque Dios te lo está pidiendo y los demás no lo pueden entender, pero tú sí lo entiendes. Y eso te tiene que ser suficiente. Tú entiendes que Dios te está hablando. Es por tu causa que sufro. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. ¿Cierto? Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, queremos más y más y más y le damos gracias a Dios por enseñarnos. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Yo nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí. Y yo me llené de indignación ante sus pecados. Porque cuántas veces tú has visto a tu mujer, a tu esposo como por otros lados y tú te has querido ir a hacer lo mismo. Una vez yo dije, ay, está por ahí. Bueno, y no me importa por dónde esté, pero yo soy una mujer que estoy sola, yo puedo viajar, yo puedo disfrutar. Y Dios me dijo, ¿a dónde te vas? ¿Le has pedido permiso a tu esposo? Yo, ¿cómo le voy a pedir permiso? Si no me ve como esposa y está ahí por ahí con otra, ¿cómo le voy a pedir permiso? Si no has pedido permiso a tu esposo ni a mí, no sales. Y luego viene la palabra y me la dio la mujer inmoral. La mujer inmoral no respeta su pacto con Dios ni respeta a su esposo.
y hace lo que le da la gana. ¿Están escuchando? Entonces no nos sentamos, y también con los varones, ¿verdad? No nos sentamos en banquetes, no nos movemos por el pecado. Por eso Isaías también lo dijo. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí. Tu mano estaba sobre mí. Satanás, para inclinarte al pecado, va a mandar mensajeros a decirte, dice que estás encerrada aquí, encerrado aquí, porque nadie te hace caso. Los varones sobre todo. Dice que estás acá porque estás obsesionado con ella y como nadie te hace caso, estás aquí solito. Por eso estás encerrado, para levantarte la carne y te guíes en respuesta a lo que tú estás escuchando. Ah, dijo esto, ahora va a ver. Ah, dijo aquello, ahora yo voy a hacer esto. Y conviertes a tu cónyuge en tu Dios, olvidándote de que tú tienes a un Dios en los cielos. No respondan ni reaccionen conforme a los dichos de la boca del hombre. Tú tienes que moverte conforme a los dichos de lo que sale de la boca de Dios. Tu temor tiene que ser para con Dios y tenemos que estar dispuestos a honrar a Dios en lo bueno y en lo adverso y tenemos que estar dispuestos a ser fieles a nuestro pacto con Dios en lo bueno y en lo adverso. Y si tú estás viviendo ahora lo adverso, lo contrario, si tú estás viviendo ahora pobreza en el amor, pobreza en fidelidad, pobrezas emocionales a causa de lo que hace tu cónyuge, si eso es lo que tú estás viviendo, entonces tú estás en el lugar indicado para que en esas adversidades tú honres a Dios. Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes, me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación a causa de sus pecados. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Te ayuda, tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. O sea, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, si yo me estoy quedando acá, y si estoy haciendo todo lo que la pastora me está diciendo, y todo lo que yo, Padre, yo sé que tú me has enseñado esto antes, si yo estoy haciendo todo esto, ¿por qué sigue mi sufrimiento? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sigue mi sufrimiento? ¿Y por qué parece que tu ayuda es tan así como que pasa por encimita y no llega donde mí? Es como que viene, Dios te va a ayudar y se va como un río tu palabra. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me siento así? Y Dios le responde como hoy te va a responder a ti, porque creo que ya voy llevando una hora y está hablando contigo extensamente. Si tú te estás diciendo en oración, Señor, háblame, háblame, Señor, quiero escucharte, Señor, háblame. Parece que no me hablas. Hoy el Padre está sentadito aquí hablando en la madrugada contigo y tú estás sentadita ahí, si es que estás sentadita o sentadito, escuchando lo que Dios está conversándote, porque yo sé que tú has pedido respuestas a Dios. Yo sé que tú has querido entender y has querido que Dios te hable claramente. Entonces ahora abre bien tus oídos, recepciona tu corazón para guardar los dichos que salen de la boca de Dios. Defiéndela, vívela, hónrala. Recuerda que el Señor dice, yo honro a los que me honran. Y tu honra para con Dios es que tú obedeces su palabra. Y no tomes en poco sus consejos, a causa de los consejos que te quiere dar el mundo, a causa de lo que tu cónyuge hace. Ay, ¿por qué yo voy a vivir así? Y si no me ama, y si me desprecia, y que no sé qué, ¿y por qué voy a vivir así? Porque a ti Dios te dice que honres y respetes tu pacto con Dios. Respeta a Dios y respeta el matrimonio. Ese es el mandato de Dios. Ese es el estado en que Dios te ha puesto. Y eso no tiene discusión. Porque si tú te estás molestando por los comportamientos de tu cónyuge, si tú estás queriendo que tu cónyuge viva y agrade a Dios, que haga lo que Dios dice, da tú el ejemplo. Ya no des ejemplo, pero vívelo tú. Vívelo tú. Tú vívelo. Y no por causa de ellos, por causa de Dios, porque es Dios quien te lo pide. Entonces, Señor, ¿por qué me siento así?
Y esto responde el Señor en Jeremías 15, de 19 al 21. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si regresas a dónde, si regresas a Dios, porque no importa si tú el día de hoy te sientes confrontado, si tú el día de hoy te sientes confrontada, si tú estás entendiendo que todo lo hiciste mal, que todo lo echaste a perder, si tú sientes vergüenza de lo que tú estés pensando, de los dichos de tu boca, si tú sientes vergüenza de tu pasado, o si tú sientes vergüenza de haber honrado a Dios, hoy Dios te dice a ti, todo este sufrimiento va a terminar si regresas a mí. Pero Dios, yo estoy contigo. No. Regresar a Dios es regresar a vivir por su voluntad. Regresar a Dios es volver a escuchar sus consejos. Regresar a Dios es volver a tu fidelidad. Amén. Entonces dice, si regresas a mí, te voy a restaurar. A ti no te va a restaurar la familia. No necesitas perder el tiempo contando todo lo que te hicieron. Y te dijo y no te dijo. A personas que no tienen el Espíritu de Cristo. No son Dios. No busques que te ayuden. Dije con la personita que estaba hablando esta mañana, dije, voy a hablar un poquito más. Muchos van a buscar ayudas a los juzgados y se desesperan por lo que ahí les responden. Se desesperan en buscar abogados en esta tierra. Hablan con la familia. Alguien tiene que ayudarles. Y Dios dice, ¿quién de ellos te van a restaurar? ¿Quién tiene poder? Por eso hoy Dios dice, si regresas a mí, dice Dios, a mí, ven a hablar conmigo, vuelve a mi voluntad, vuelve a los dichos de mi boca, vuelve a mi presencia, vuelve a la oración, vuelve al ayuno, porque en el estado en que estás es el estado en que yo te he puesto. Permanece en ese lugar. Si mi palabra dice que la mujer promiscua, la inmoral, abandona su hogar, no respeta el pacto en el matrimonio, entonces quédate donde está. Mi palabra dice que el hombre, el sacerdote, si no respeta mi pacto, mi matrimonio, cometerá adulterio, cometerá tantas cosas. Entonces Dios dice, quédate en el lugar donde estás. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha mostrado Dios? ¿Qué te ha enseñado Dios? ¿Qué te ha mandado Dios? Eso tú lo tienes claro. Quédate. Y eso es regresar a Dios para que te restaure. Me ofendieron, Dios te sana. Me despreciaron, Dios te sana. Me amenazaron, Dios te ayuda. Me siento cansada, Dios te fortalece. Me siento agotado, Dios te da fuerzas como el búfalo. Ya no puedo más. Cristo te levanta como a las águilas. No sé qué hacer. El Señor te dará su palabra. Se me acaba la fe. Dios agrandará tu fe. Estoy dejando de creer. Dios ayudará en tu incredulidad. Me está costando. Dios te ayudará. Me siento destruido. Dios te restaurará. Por eso dice Dios. No es como tú piensas. No es como tú quieres decidir. Es guardando mis mandamientos. Si regresas a mí, si regresas a obedecerme, si vuelves a hacer mi voluntad, si me buscas con toda tu mente y con todo tu corazón, si haces lo que te digo, yo te restauraré. Yo te restauraré. Para que puedas continuar sirviéndome. Segundo punto, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. ¿Cuáles son las palabras despreciables? Dice el Señor, hablar palabras beneficiosas. Y las palabras beneficiosas son aquellas que van de acuerdo a la palabra de Dios. Habla, razona con la palabra de Dios. Un ejemplo, me voy a quedar sin nada. Ya sabes que te estoy hablando, ¿verdad? Lo voy a perder todo. ¿Y qué va a ser de mi vida? En vez de decir,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. En verdes pastos me hará descansar. Su vara y su callado me infundirán aliento. Mira, yo me lo sé de memoria. ¿Por qué será? ¿Por qué será, chicos? ¿Por qué será? ¿No será porque de continuo estoy meditando en lo que he entendido que está mi salvación? ¿No será porque he entendido que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Entonces tú tienes que llenar tu corazón de ese pan espiritual. Y en los momentos de angustia, la palabra de Dios estará corriendo dentro de ti como ríos de agua viva. Y en cada momento saldrá la palabra de Dios. Entonces dirá, su vara y su callado me infundirán aliento. Ungirás mi cabeza con óleo de alegría, mi copa está rebosando. Todo es palabra de Dios, palabras beneficiosas. Aderezarás mesa delante de mis adversarios y yo estaré en tu casa todos los días de mi vida. Yo estaré bien porque tú me conoces. No he visto justo desamparado que mendigue pan. Tú honras a los que te honran y por eso yo te honro. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres un Dios de proezas y de milagros. Yo estaré bien si tan solo tú estás conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso dice Dios, si hablas palabras beneficiosas, lo que yo acabo de decir, ¿son palabras beneficiosas? ¿Son palabras beneficiosas? ¿Mm? Me desprecia, Dios me ama. Me niegan, Dios me conoce. Me dicen que me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Cristo está conmigo. Y su palabra dice que Él me hará habitar en lugares espaciosos y que me tendrá en medio de su pueblo. Me hará danzar, yo creo, palabras beneficiosas. Entonces Dios le dijo a Jeremías, como hoy te dice a ti, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, porque el enemigo y tu carne les llevan a tener palabras despreciables, perdón, en momentos adversos. Tengan cuidado. Si dejas de hablar palabras despreciables, serás mi vocero. Mira, presta atención acá. Serás mi vocero, serás mi boca. Dios te dará palabras para que tú le respondas a esa persona o a esas personas que te amenazan. Dios pondrá sus palabras en tu boca porque será Dios hablando por medio de tu boca para que tú le hagas frente a Satanás. Para que llegue el momento en que tú le digas, Satanás, yo no me voy de mi hogar, yo no me voy de mi matrimonio. Quien se va a largar eres tú, Satanás. Tú te vas a largar. Tú te vas a ir. Tú vas a soltar a mis hijos. Yo no me voy de la vida de mis hijos. Yo no me voy de la vida de mi matrimonio, de mi esposo o de mi esposa. Y esto no es que tú te quedas acá, ya lo he explicado. Sino que tú tienes que tener compasión y orar por el que está cegado, porque Dios te ha impuesto en esa situación. Igual a los varones, Dios los ha impuesto en la situación de que oren. Oren sin esperar nada a cambio. De que amen a sus enemigos, de que bendigan a quienes les maldigan, que no paguen mal por mal. Y lo están haciendo. Y deben hacerlo si no quieres hacerlo. Entonces dice Dios, si tú lo haces, vas a ser mi boca. Tienen que entender, porque si Dios usa tu boca, toda la tierra tiene que temblar. Satanás te va a tener miedo. Basta que Dios te dé una palabra para que tú la abras. Por ejemplo, te muestra que te hicieron brujería y Dios te da la palabra. Basta que tú lo digas y esa brujería se destruye. Dios te da la palabra para que tu esposa se convierta y te dice, suelta esta palabra y tú la sueltas y tu mujer se tiene que convertir a Cristo. Tu esposo tiene que caer a los pies de Cristo. Basta que Dios use tu boca y Satanás y sus demonios tienen que soltar esas vidas.
Eso está diciendo Dios. Si dejas de hablar palabras despreciables y hablas palabras beneficiosas, entonces tú serás mi boca. Yo usaré tu boca. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Lo estoy leyendo la palabra de Dios. Serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. No dejes que ellos influyan en ti. Así que ahora repite ahí donde estás conmigo. No dejaré que ellos influyan en mí. Ellos no son los dueños de mi destino. Ellos no son quienes para preparar mi futuro. Mi destino, mi futuro está en las manos de Dios. Entonces no dejes que ellos influyan en ti. 20 y 21. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados y te voy a rescatar de sus manos crueles. Palabra de Dios. Pero hay requisitos que hoy el Señor los ha hablado claramente. Amén. Tienen que saber que vosotros están para honrar a Dios y no a los hombres. Hasta aquí el mensaje del Señor. Lo he grabado para que tú lo recuerdes. Hoy el Señor ha entregado muchísima palabra. Dios no ve a nadie, a ninguno de sus hijos, como menos que nadie. Dios ve a sus hijos por igual, pero si Dios necesita enseñarnos, si Dios necesita restaurarnos por medio de esta palabra, que lo haga, porque hoy tienes que saber que tú no tienes por qué dejarte influir por palabras de seres humanos, sino que influye en ti la palabra de Dios. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra. Que Dios te bendiga y entramos a una corta oración.